Bueno, buenas noches. Hoy en clases de lengua castellana miramos el texto narrativo. Antes de entrarnos a ver qué era esto, hicimos una actividad previa que la denominé pero ni colorín ni colorado el cuento no se ha acabado, que se refiere a escuchar el inicio de un cuento o narrarlo para que luego lo continúen los niños imaginándose qué podría suceder. En este caso contamos el cuento Eco, donde una brujita traviesa que ya no había hecho travesuras quería volverlas a hacer. Y a partir de ahí los niños hicieron la participación. Pueden ustedes también hacerlo en casa. Bueno, ahora sí, ¿qué es el texto narrativo? El texto narrativo es un relato de acontecimientos de diversos personajes reales o imaginarios. Es decir, que en este texto participan varios personajes que pueden ser de la vida real, personas que conozcamos, famosos, un personaje histórico, pero que existió en nuestro planeta, o que son imaginarios, es decir, que son de la imaginación o de la mente de quien creó el texto y que nunca existió, y que además son desarrollados en un lugar o a lo largo de un tiempo. En muchos de los cuentos de los niños encontramos que estos se desarrollan en lugares como castillos, el campo, las ciudades o reinos, y que se desarrollan en años, meses, incluso siglos, es decir, 100 años. Aquí les tengo el ejemplo de 3 cuentos que conocemos muy bien, como lo son Cenicienta, Patito Feo y Los 3 cerditos. ¿Cuál cuento te gusta más? Un elemento importante en la narración es cuando contamos algo, sea real o de nuestra imaginación, y quien narra se llama narrador. Por ejemplo, cuando nosotros contamos a nuestros amigos, a nuestros papás, todo lo que nos sucedió en el día, contando con todo lo que pasó, a quién nos encontramos, con quién hablamos, qué hicimos, qué evitamos hacer. Todo eso cuenta como una narración real. Sin embargo, estas narraciones también pueden provenir de nuestra mente. Las podemos crear y pueden ser de nuestra imaginación. Cuando nosotros narramos lo que sucede o algo que nos imaginamos, estamos siendo los narradores. Los textos narrativos pueden ser de diferentes clases o tipos. Entre ellos tenemos el cuento y la fábula, que son textos cortos con diversos personajes que se desarrollan en lugares específicos. La mayoría de sus personajes son ficticios o de la imaginación y que al final dejan una moraleja. Lo contrario es la novela, que a veces existen personajes de la imaginación o pueden haber personajes reales y que es mucho más larga. Puede tener varios capítulos e incluso libros. La bibliografía, los diarios y crónicas son de personajes y hechos reales que se cuentan con exactitud, es decir, que cuentan con fechas, con datos propios de los personajes o de las situaciones que han sucedido en la historia. Y por último están los mitos y leyendas, que son textos mucho más cortos que cuentan el origen de algo o de alguien
Y estos, por ejemplo, los mitos van a contar el origen de cosas muy grandes como son los dioses, la naturaleza o el mundo, y en las leyendas aparecen personajes humanos que dan la explicación a la existencia de algo, como la chicha o como algunos pueblos indígenas pequeños. Aquí encontramos un video que ya se los envió al WhatsApp para que puedan verlo y asimismo hacer el ejercicio que es encontrar los elementos del texto narrativo. Bueno, los elementos del texto narrativo son el narrador, los personajes, un lugar, el tiempo y una historia. Para saber quién es el narrador, debemos preguntarnos quién cuenta la historia. Y al saber esa respuesta, sabremos quién es el narrador. En este caso, el que nos cuenta la historia es el reportero enamorado. Los personajes debemos preguntarnos quiénes o cuáles personas u objetos u animales aparecen en la historia. En este caso del video fue el reportero, el camarógrafo y la chica de la que se enamoró el reportero. Esos van a ser los personajes. El lugar va a ser el sitio donde se desarrollan los hechos, es decir, el momento, el lugar donde se desarrolló toda la historia. En el caso del video, va a ser la Avenida de las Flores en una ciudad. El tiempo lo podemos encontrar cuando decimos érase una vez, que nos puede referir hace mucho tiempo, nos puede ser más explícito o más conocido cuando nos dice han pasado 5 años, han pasado 10 días, ese va a ser el tiempo. En este caso no fue mucho el tiempo, sino fue una nota periodística que duró más o menos 1 minuto. Y la historia es el relato propio o los hechos que acontecen en el texto. En el video encontramos que un reportero estaba haciendo su trabajo en la avenida al aeropuerto y al pasar una chica al que le iba a entrevistar, él se enamoró. Este es la historia del cuento. Esa fue todo por hoy. Espero verlos pronto.